enfoque sistematizado y disciplinado, definir qué evidencia voy a necesitar y de dónde la voy a obtener, ¿no? ¿Qué procedimientos voy a aplicar, ¿no? Evaluar, deberé en su momento, cuando tengo la evidencia, deberé saber cómo leo esa evidencia, cómo la analizo, cómo la interpreto, qué conclusiones saco de esto, ¿no? Y todo eso bajo un enfoque sistemático y disciplinado, ¿no? Hasta la comunicación de los resultados incluso, ¿no? Que es una parte sumamente importante, ¿no? Que ya habíamos comentado respecto de esto. En verdad es un componente vital, ¿no? Como dicen, la comunicación de los resultados es un componente vital a lo largo del servicio de auditoría que hacemos, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante en las normas relacionadas con la comunicación de resultados, ¿no? Eso es, cumplir ¿no? Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar lo que hemos dicho y mejorar los procesos de gestión de riesgos, los procesos de control y los procesos de gobierno. Esa es la definición de auditoría interna del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Y luego viene, de manera lógica, estamos viendo la misión, ¿no? El para qué, ¿no? La definición, bueno, si este es el para qué existe auditoría interna, ¿qué es específicamente auditoría interna? ¿No? Lo acabamos de ver con la definición, ¿no? Y ahora vamos a ver los principios fundamentales. Y antes de ver los principios fundamentales, veo acá mi hojita, donde tengo los apuntes de los conceptos relevantes, ¿no? No quiero que se me escapen ninguno, porque la idea es transmitirles lo mejor para ustedes. Los principios fundamentales son los pilares, ¿no? Son los pilares sobre los que descansa todo el quehacer de la auditoría interna. Si alguno de estos pilares no está, la labor, el trabajo de auditoría interna como tal, no funciona, no sirve del todo para los objetivos que se han planteado. Así de importantes son estos principios fundamentales, ¿no? Ya sabemos el para qué de la auditoría interna, para qué existe la misión, ¿no? Entonces, ¿qué es la auditoría interna, ¿no? Atendiendo a esa misión, la definición. Y ahora les voy a decir cuáles son los pilares, ¿no? Las columnas sobre las que se soporta el trabajo de auditoría interna. Y es esto, estos son los pilares, ¿no? Y ahora van a ver ustedes por qué no puede fallar ninguno en el momento en el que se lleva a cabo una función de auditoría interna, ¿no? Y cuando se lleva a cabo una función de auditoría interna, es cuando se estructura el trabajo de la función de auditoría interna, ¿no? Como ente, en una organización muy pequeña será el trabajo de una persona, de un auditor interno, ¿no? El auditor interno hará la función de auditoría interna, ¿no? Pero al organizar su trabajo, ¿no? Al establecer lo que es como auditoría interno y al llevar a la práctica los trabajos puntuales de auditoría interna, se tienen que cumplir estos principios, ¿no? La auditoría interna, o el auditor interno, ¿no? Demuestra integridad, fundamental. Si no demuestra integridad, ya cayó, ya cae, ese edificio cae. Demuestra competencia y diligencia profesional, fundamental. El auditor interno tiene que ser íntegro, ¿no? Y debe ser percibido y ser percibido como íntegro, porque ya hemos visto que es fundamental per se para su existencia, ¿no? Pero también tiene que ser percibido como competente, ¿no? Porque pues creo que de mucho no serviría ser una persona íntegra, pero que no tiene las competencias, ¿no? No tiene los conocimientos, las habilidades, ¿no? Para ejercer la auditoría interna. Es una persona así, íntegra, con muchos valores, pero no sabe hacer esto, no tiene idea de mi negocio, no tiene idea de cómo probar o decirme a mí como organización si el sistema de control interno está funcionando o no, si la gestión de riesgos es adecuada o no. Demuestra competencia y diligencia profesional. Es decir, es alguien que tiene los conocimientos y habilidades y además es alguien que hace bien su trabajo, ¿no? Que la diligencia profesional, en resumidas cuentas, es esa: hacer el trabajo
bien hecho y con los 5 sentidos y con responsabilidad, ¿no? La auditoría interna, o el auditor interno, es objetivo, bueno, objetiva y se encuentra libre de influencias, ¿no? Bueno, es independiente. Uh-huh. También, si cae la independencia, cayó el edificio. Vamos viendo, ninguno de estos principios fundamentales puede caer, porque cuando cae uno, cae la función de auditoría interna. Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. ¿Ah? Importantísimo, y es uno de los pilares, ¿no? Y es lo que venimos viendo a lo largo de esta sesión, ¿no? Si las estrategias, si los objetivos, si el trabajo finalmente del auditor interno no está alineado con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización, está haciendo cualquier cosa. Está aplicando seguramente un checklist que aprendió hace muchos años en alguna clase de la universidad o en la práctica en alguna firma hace mucho tiempo, o se lo copió de alguien le pasó. Pero si solamente hace por hacer, sin tener en cuenta dónde, a quién está sirviendo, o sea, cuáles son los objetivos de la organización, cuáles son las estrategias de la organización y en qué contexto y en qué negocio se desarrolla para poder entender los riesgos de la organización, cualquier trabajo que yo haga sin atender eso, no sirve para nada. Y por lo tanto, si no hay eso, si no hay ese alineamiento, pues el edificio cae, ¿no? Y acá viene otro principio fundamental, que también si no está, el edificio cae, y es importantísimo. Y a lo largo de mi experiencia profesional, he visto, gracias a Dios, no muchos, pero sí algunos casos que falla esto. Y es clarísimo que la auditoría interna no brinda el valor, en esas organizaciones en las que lo he visto, no brinda el valor que debería brindar. Es cuando no está posicionado de forma apropiada, ¿no? El principio fundamental dice, auditoría interna está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados, ¿no? Está posicionada de forma adecuada, es decir, le reporta al directorio, ¿no? Le reporta al consejo, como le llamen, ¿no? Pero es decir, le reporta al ente más alto de la organización. Porque si le reporta una línea de gestión, está mal posicionada. No va a poder trabajar con independencia. Es decir, si se cae este punto de estar adecuadamente posicionado, seguramente se va a caer el punto de independencia, ¿no? No estar adecuadamente posicionado en la organización impide que el auditor interno dé un trabajo que agregue valor a la organización, ¿no? Y cuenta con los recursos adecuados. Y si no cuenta con los recursos adecuados, pues lógicamente no va a poder brindar todo el valor que podría, ¿no? Y por eso es que las funciones de auditoría interna, el auditor interno o el área de auditoría interno, la función de auditoría interna, se propugna que dependa del directorio y no de la gerencia general, y no del directorio, del Board of Members, ¿no? Ellos deben ser a quienes reporte el auditor interno, y ellos, y el directorio, debe ser quien le apruebe su presupuesto, ¿no? Y sus recursos, ¿no? Porque eso va a empoderar y le va a dar las herramientas a la función de auditoría interna o al auditor interno, dependiendo del tamaño de la organización, para llevar a cabo un trabajo que agrega valor, ¿no? Que sirve a la organización. Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo, ¿no? Igual, esto está referido a que constantemente el auditor interno tenga en mente si está haciendo las cosas como debería hacerlas, ¿no? Si está teniendo en consideración el cumplimiento con las normas, con los estándares, ¿no? Y para poder saber eso, tiene que monitorearlos, ¿no? Y
Ese es el compromiso con la calidad y la mejora continua, ¿no? Monitorear si estoy haciendo las cosas de acuerdo con los estándares y si puedo mejorar eso, ¿no? Sí, ¿por qué este es un principio fundamental que si es que se cae, deja de agregar valor a la organización? Porque si una función de auditoría interna o un auditor interno deja de tener especial atención a si su trabajo está siendo hecho con calidad, pues va a llegar un punto en el que empiece ya va a empezar a hacerse sin calidad, ¿no? Y va a empezar a perder va a empezar a dar trabajos y resultados que distan mucho de lo que se esperaría y de lo que todos queremos que sea el trabajo de un auditor interno, ¿no? Se comunica de forma efectiva, el tema que hemos estado viendo de la comunicación, ¿no? Comunicación de resultados y comunicación en todo momento, ¿no? El auditor interno tiene que comunicarse de manera efectiva y a los niveles efectivos, ¿no? A los niveles adecuados, ¿no? El auditor interno tiene que poder tener acceso directamente al Board of Members, al directorio, ¿no? A la gerencia, ¿no? A las altas esferas de la organización para poder brindar un servicio de calidad, ¿no? Y debe poder comunicarse de manera efectiva. No, ¿y por qué les digo no solo en el reporte de los resultados? Porque el reporte de los resultados es la comunicación del trabajo, de la conclusión del trabajo, ¿no? De resultados del trabajo. Pero para planificar el trabajo, yo tengo que saber en qué contexto se da este trabajo, cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos que se esperan de un trabajo en específico, los objetivos que espera el directorio, los demás stakeholders. Tengo que poder comunicarme de manera adecuada para tener ese input, ¿no? Debo poder comunicarme de manera adecuada con las personas involucradas en el área, en general en el área auditada, ¿no? Ya sea el proceso, el área, el producto, ¿no? En el ente auditado, debo poder comunicarme de manera adecuada para obtener la información que voy a analizar de manera adecuada, lógicamente. ¿No? Por eso es importantísimo que el auditor interno se comunique de manera efectiva, porque si en algún momento, ya sea en la planificación, en la ejecución o en la comunicación de resultados, no hay una comunicación efectiva, ese edificio se cae. Ese edificio se cae, ¿no? En un trabajo específico se cae. Proporciona aseguramiento en base a riesgos. Lo hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿no? El aseguramiento es en base a los riesgos, ¿no? Porque los riesgos son lo que van a sacar o no a la organización del camino hacia sus objetivos estratégicos, ¿no? Hace análisis profundos, es proactiva y está orientada hacia el futuro. Esto es bien interesante. Hace análisis profundos. ¿A qué se refiere esto? Que los auditores internos, cuando analizan la información, cuando analizan los hechos, cuando analizan la evidencia a partir de la cual van a concluir algo, lo hace con criterio profesional, con conocimiento y no, tiene que tener el conocimiento, tiene que tener el criterio y tiene que tener la capacidad de análisis para poder determinar el estado de lo que está realizando. No puede hacer una auditoría en la que a lo primero que lee diga, está bien o está mal, sin llegar a un análisis profundo del tema, ¿no? Y cómo esto se relaciona al contexto de la organización, ¿no? Es proactiva. Eso es lo que va a caracterizar a la función de auditoría interna de cara a ser el asesor interno, ¿no? Es proactiva, encuentra algo, tiene un tema que comunicar, lo comunica, ¿no? A eso se refiere ser proactiva, ¿no? Y está orientada hacia el futuro. Fundamental, el auditor interno no es alguien de hoy, no es alguien que está viendo el pasado y el pasado y el pasado para la sanción, ¿no? Cuando vemos diferencia entre el auditor interno de hoy del auditor interno en el pasado, ¿no? El auditor interno hoy va a ser una persona que comunica resultados que son producto de un
proceso crítico y pensante, por eso es análisis profundo, ¿no? Es proactivo, ¿no? Dice, miren, estos son temas en los que deberían poner el ojo y estos son los temas relevantes para poder solucionar este tema, ¿no? Y está orientado al futuro, no al pasado. Bueno, se dieron temas en el pasado que nos dan indicios de esta situación, ¿no? Pero estamos pensando hacia el futuro. Pensemos hacia el futuro, cómo eso se puede mejorar a futuro y cómo eso puede mutar en el futuro y generarme otro tipo de riesgos o una oportunidad, ¿no? Ese es un cambio de mente para muchos auditores, pero es fundamental. Y si eso se cae, en verdad, la auditoría interna, como la hemos entendido, ¿no? Como hasta ahora queremos entenderla, de función que agrega valor, ¿no? Mediante un enfoque sistemático, ¿no? Para mejorar los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobierno corporativo, se nos cae, ¿no? Esa definición se nos cae y dejamos de ser eso si es que no atendemos este punto, ¿no? De hacer análisis profundos. Y finalmente promueve la mejora de la organización. Todo lo demás está orientado a que promueve la mejora de la organización. Imagínense que cumplimos todos estos principios, pero en nuestro desenvolvimiento no estamos contemplando que hacia donde vamos es a promover la mejora de la organización. En algún momento caemos porque no tenemos el ojo puesto en el objetivo fundamental, promover la mejora de la organización. Estos son los que el Instituto de Auditores Internos ha determinado como los principios fundamentales, que si se caen, uno, la función de auditoría interna como tal, el ejercicio de la auditoría interna como tal, auditoría interna según el rol actual, ¿no? Se cae, ¿no? Se cae. Bueno, ahí les he puesto este grafiquito. Gráficamente, valga la redundancia, ilustra que son los pilares del gran edificio de la auditoría interna, ¿no? ¿Cuál es el siguiente elemento en el marco de auditoría interna? Es el código de ética, ¿no? Y esto es fundamental. Hemos visto el para qué existe la auditoría interna, que es la misión. Hemos visto en función a esa misión, entonces, ¿qué es auditoría interna? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Hemos visto los pilares sobre los que se fundamenta la actividad de la auditoría interna, ¿no? Y ahora vamos a ver el código de ética de los principios éticos, ¿no? Y el desenvolvimiento ético que debe tener un profesional para poder ser auditor interno y para poder estar en línea con estos principios que hemos visto hace un instante, ¿no? El Instituto de Auditores Internos identifica, consolida estos 4 principios éticos. Principio de integridad, principio de objetividad, principio de confidencialidad y principio de competencia, ¿sí? Los principios hablan por sí solos, como principios tales, ¿no? Integridad ética, ¿no? Objetividad, las cosas se dicen como son, ni maximizándolas o presentándolas como muy grave, algo que no es, ni minimizando algo que debería presentarse, ¿no? Ser objetivos. Confidencialidad, algo fundamental, y que todo aquel que es auditor interno, auditor externo, en general, toda persona formada como auditor sabe que la confidencialidad va igual de la mano con la independencia y la competencia como la esencia misma del auditor, ¿no? El auditor, todo lo que tiene, toda la información a la que tiene acceso en el ejercicio de su función de profesional de auditor interno, quedan y mueren con él, ¿no? No son usadas para fines que no sean los de la auditoría, ¿no? O que no tengan que ver con requerimientos que vamos a ver más adelante, ¿no? Y la competencia, ¿no? Que sea competente, que conozca, que tenga los conocimientos y las habilidades técnicas para ejercer la
auditoría interna. Estos son los principios éticos, ¿no? ¿Y por qué la competencia es un principio ético? Porque si yo no tengo las habilidades y los conocimientos, no puedo ejercer, no puedo hacer un trabajo. Sería poco ético decir, imagínense, ustedes llaman a un doctor para que les revise, no sé, les duele el estómago, y viene un doctor que no tiene ni idea de los temas del estómago, ¿no? O alguien que ni siquiera es doctor, no conoce, no sabe sobre la base de qué me va a analizar, me va a decir qué es lo que tengo y cómo puedo mejorar, ¿no? Me estaría engañando, ¿no? Eso es totalmente falto a la ética, ejercer un trabajo para el cual yo no soy competente, no estoy capacitado, no tengo el conocimiento, es totalmente antiético. Bueno, estos principios éticos devienen en reglas de conducta, ¿no? Puntuales para cada uno de los principios. Reglas de conducta, ¿no? del Código de Ética del Instituto de Auditores Internos respecto de la integridad. ¿Qué nos dice? Los auditores internos desempeñan su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Los auditores internos respetan las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la ley y la profesión. No participarán a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización. Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización. Fundamental el tema de integridad y fundamental este último punto de las reglas de conducta. Interesante, respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización. Hasta este momento hemos estado diciendo que el objetivo y el foco que tiene que tener el auditor interno para asumir ese rol de asesor interno, ¿no? De confianza de la alta dirección y de los stakeholders, es estar alineados con los objetivos, ¿no? De la organización, conocer la organización, su entorno, estar alineado, conocer los objetivos, las estrategias y alinear el trabajo al logro de esos objetivos, ¿no? Pero por principio de integridad, tenemos que tener en cuenta que estos objetivos sean legítimos y éticos. Si un auditor interno quiere ser el asesor interno de una organización y se da cuenta de que los objetivos y las estrategias de esta organización no conversan con la ética ni tienen objetivos legítimos, es su compromiso ético como auditor interno dar un paso al costado y no ser parte de esta organización y no asesorar a esta organización. Fundamental, importantísimo, ¿no? En una palabra, en una frase muy simple, yo diría que los auditores internos son los buenos de la película. Los buenos y los inteligentes, ¿no? Somos los buenos, ¿no? Los asesores, ¿no? Los asesores que brindamos valor, pero que estamos del lado del bien, por decirlo en palabras simples, ¿no? Y eso es lo que dice esta última regla de conducta de integridad. La siguiente reglas de conducta relacionadas con el principio ético de objetividad. Los auditores internos no participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o aparentemente perjudicar su evaluación imparcial, ¿no? Es importantísimo esto, ¿no? El auditor interno tiene que ser objetivo, ¿no? Tiene que estar exento de conflictos de interés, ¿no? Y tiene que serlo y además parecerlo. Ojo, no estoy diciendo que tiene que parecerlo sin serlo, ¿no? Tiene que serlo y además parecerlo, ¿no? Porque si no estamos minando la imagen como de auditores internos, ¿no? Esta participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con los intereses de la organización. Interesante, ¿no? Nosotros no deberíamos tener ningún tipo de relación como auditores internos en actividades o temas que estén en conflicto con los intereses de la organización, ¿no? De los intereses legítimos y éticos de la organización, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso. No aceptarán nada que pueda perjudicar o aparentemente perjudicar su juicio profesional. Hay que ser cuidadosos,
¿no? Es fundamental. Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión. Fundamental en el tema de objetividad, ¿no? Se divulga todo tal como es. Fundamental. Reglas de conducta relacionadas al principio de confidencialidad. Los auditores internos serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y habla por sí solo, ¿no? El tema de confidencialidad. No utilizarán información para lucro personal o que de alguna manera fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización. Y esto es importante porque en más de alguna ocasión me he encontrado con personas relacionadas al brindar servicios, ¿no? Y al mundo de la auditoría interna, que en realidad esta parte del tema de confidencialidad no lo tenían mapeado o no lo tenían considerado, ¿no? Ellos dicen confidencialidad está relacionado respecto del uso y protección de la información a la que yo tengo acceso, ¿no? No sé, no voy a cometer una ligereza y voy a comentarlo, información, ¿no? Relacionada con la empresa que estoy viendo, ¿no? ¿No? Nosotros como auditores internos tenemos acceso a planes, ¿no? Tenemos acceso a números importantes respecto a estos planes, respecto al cumplimiento de planes, respecto de inversiones que se pueden hacer, ¿no? Que están planificadas a hacerse, respecto a nuevos mercados, nuevos productos, ¿no? En los que la empresa quiere incursionar, quiere invertir, ¿no? Conocemos cifras de sueldos del personal, ¿no? De bonos del personal, ¿no? Conocemos una serie de información que debe quedar en nosotros, ¿no? Y debe ser utilizada únicamente para el transcurso del trabajo, ¿no? Pero adicionalmente, no deberá el auditor interno utilizar esta información para lucro personal o que de alguna manera fuera contraria a la ley, bueno, eso está claro, ¿no? O en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo información respecto de alguna situación propia de la organización, que si yo de repente, mira, yo conozco este tema y sé que tal inversión va a subir o va a bajar o no sé, yo conozco de las inversiones inmobiliarias que harán que alguna zona suba su valor, el valor del metro cuadrado, ¿no? Yo no lo estoy divulgando con nadie, no estoy faltando a la confidencialidad, pero hago inversiones que me van a beneficiar porque yo tengo ese conocimiento, ¿no? Entonces, hacer eso es poco ético. Hacer eso va en contra del principio de confidencialidad. Y algunos podrían decir, pero ¿y eso en qué le afecta a la organización? ¿A quién le afecta? Bueno, afecta, hay que tener claro qué efectos pueden tener en la organización que nos brindó esa información para que nosotros podamos realizar nuestra labor de auditoría, ¿no? Entonces, confidencialidad no solamente es no divulgar lo que se conoce, sino no hacer uso indebido de esa información en beneficio propio, ¿no? Y la siguiente regla de conducta relacionadas con el principio de competencia, ¿no? Competencia profesional. Ya les venía comentando, los auditores internos participarán solo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia, ¿no? Les di el ejemplo del médico, que no sabe absolutamente nada del tema para el cual está ayudando a una persona. Creo que es un ejemplo clarísimo de cómo se falta al principio ético, aceptando trabajos, ¿no? De auditoría,
para los cuales no tenemos el conocimiento, ¿no? Y ojo, esto puede pasar en una organización. En una organización puede surgir un riesgo, tenemos que estar atentos a los riesgos emergentes, puede surgir un riesgo por un nuevo negocio, por un nuevo entorno de negocios, una nueva legislación, un nuevo socio estratégico, qué sé yo, surge un tema nuevo, riesgos emergentes, que nos piden que nosotros verifiquemos, que nosotros asesoremos, pero nosotros, respecto del corazón del tema, no tenemos ese conocimiento. ¿Qué hacemos? Les decimos, mira, en verdad yo no sé, y el principio de competencia me dice que solo debo participar en aquellos servicios para los cuales tengo suficientes conocimientos, aptitudes y experiencias. En principio, muy buena actitud. Pero este principio además te dice, o deberíamos tomarlo así, y de hecho las normas lo dicen, ¿no? Yo no tengo de repente estas aptitudes, pero como gestor del área, de la función de auditoría interna, pues busco obtenerlos, busco obtener recursos, ya sea personas capacitadas en ese tema que trabajen conmigo, ¿no? Servicios profesionales de firmas que me puedan asesorar en el tema, ¿no? Yo siempre tengo que generarle valor a la organización para la cual yo estoy brindando mis servicios, pero siempre con el conocimiento y las habilidades requeridas, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Los auditores internos, ¿no? Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las normas para la práctica profesional de auditoría interna. Interesantísimo. Lo que les digo es, ¿no? Lo que les he hablado es que el marco profesional es una guía, ¿no? Un marco que te guía en el trabajo de auditoría interna para hacer un trabajo de calidad, ¿no? Pero si yo estoy asumiendo este marco, todos mis trabajos y mi actividad de auditoría tiene que cumplir entonces con este marco y con estas normas, porque son las normas que me van a decir que el trabajo que hago es de calidad, ¿no? Y por eso se incluye esta regla de conducta relacionada con la competencia. Se desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las normas para la práctica profesional de auditoría interna. Y finalmente dice, mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus servicios, ¿no? Entonces, el principio de competencia nos obliga a los auditores internos, ¿no? Como regla de conducta, como regla ética para brindar un servicio adecuado, que tengamos capacitación constante, ¿no? Que desarrollemos nuestras habilidades, ¿no? De cara a brindar un mejor servicio, de cara a poder estar en tono a los conocimientos requeridos para brindar los trabajos de aseguramiento y de consulta, ¿no? Para poder entender cada vez más el entorno y los riesgos emergentes de la organización a la cual servimos, a la cual le damos nuestros servicios, ¿no? Y tenemos que estar comprometidos con la calidad de los servicios. Si seguimos las normas para la práctica profesional de la auditoría interna, si seguimos el código de ética y si monitoreamos este seguimiento, ¿no? este cumplimiento, entonces, bueno, estaremos llevando a cabo un aseguramiento de la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Es importante este tema. Bien, estos son los temas que he querido tratar el día de hoy con ustedes respecto de la auditoría interna como ejercicio especializado, como ejercicio, ¿no? Ejercicio profesional especializado hoy en día, ¿no? Cómo la auditoría interna ha cambiado grandemente su enfoque y la percepción que se tiene de la auditoría interna, ¿no? Y el enfoque que tiene la auditoría interna, ¿no? En los últimos años, ¿no? ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan los auditores internos para llevar a cabo un trabajo de calidad que llene las expectativas de ese rol al cual está llamado a ejecutar, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos? El marco para la práctica profesional de auditoría interna. Me da
los lineamientos generales que hemos visto ahora y las normas que vamos a ver a partir de la próxima sesión, ¿no? En las cuales me guía tanto en qué cualidades debe tener el auditor y la función de auditoría interna, como qué debe hacer a lo largo del ciclo de auditoría interna un auditor interno, ¿no? Y hemos visto el rol del Instituto de Auditores Internos como ente profesional de primera calidad que brinda conocimiento compartido de nivel mundial, ¿no? Y que nos brinda esta información de manera fácil, ¿no? La información está ahí. Entremos a las páginas que les he mostrado y van a tener una fuente de conocimiento actualizado sobre los temas relevantes para la auditoría interna, ¿no? Bueno, no sé si alguno se animó a hacer públicas bueno, lo pueden hacer anónimamente las respuestas a las preguntas que planteamos en un principio, ¿no? Ahora que hemos visto cómo está la auditoría interna, cómo ha sido el devenir de la auditoría interna, qué es el Instituto de Auditores Internos y cuál es el marco profesional, ¿no? ¿Mm? ¿Quién quiere animarse a responder cómo se percibe la auditoría interna actualmente, ¿no? ¿Qué es este Instituto de Auditores Internos y qué es y para qué sirve el marco, ¿no? Igual, si tienen comentarios, algo que quieren aportar o alguna consulta, les animo a que la hagan en este momento, ¿no? Con eso nos puede ayudar Samuel, ¿no? Justamente, doctor Francisco, tenemos, doctor, una consulta que nos acaban de enviar, el doctor Walter Arturo Ya. menciona. ¿Puede hacer un comentario diferente al Club de la Construcción, en el caso Lavajato, en relación a los auditores internos y externos? Un comentario respecto de que, si puede ser un poco más específico, por favor. A ver, vuelvo a repetir, doctor. ¿Puede hacer un comentario diferente al Club de la Construcción, en el caso Lavajato, en relación a los auditores internos y externos? Ya. Bueno, este es un tema relacionado con el fraude, ¿no? Y nosotros, como vamos a ver más adelante, ¿no? El auditor interno debe tener los conocimientos suficientes para poder orientar respecto de la implementación de sistemas de gestión de riesgos de fraude, ¿no? Sin embargo, los auditores internos como profesionales no son expertos necesariamente. Puede haber auditores internos que sean expertos en fraude, pero no es que no es que sean necesariamente expertos en el tema de fraude, ¿no? Respecto de los auditores internos y externos, pues seguramente tendrían que ver si los procedimientos que aplicaron y si es que aplicaron los procedimientos que debieron haber aplicado, si es que siguieron las normas profesionales que le exigen como auditor externo y en este caso como auditores internos, y si es que esto fue suficiente para poder tener algún indicio o no de los fraudes que se dieron, ¿no? El tema de fraude es complejo porque en el fraude hay la intención, ¿no? La intención de hacer algo mal, ¿no? Pero definitivamente el auditor interno que se ciñe al marco del Instituto de Auditores Internos, al marco para la práctica profesional, si ha desempeñado su labor siguiendo su misión, ¿no? Siguiendo los principios fundamentales, el código de ética y las normas, y en el ejercicio de sus labores no identificó algo, el tema de fraude, pues bueno, no estaba dentro de su competencia, pero si lo identificó y no lo comunicó adecuadamente, ahí sí tenemos una falta a la ética, ¿no? Y faltar a la ética, faltar al código de ética, es, es, la, es algo que no se le puede permitir a un auditor interno, ¿no? Como profesional. Como profesional, el auditor interno
debe regirse por estos principios éticos, ¿no? Ese es el comentario respecto de la pregunta de Walter. Y gracias por tu pregunta, Walter. Tenemos, doctor Francisco, otra consulta de la doctora Ana Alba, nos menciona: ¿el auditor interno podría realizar evaluaciones sobre la razonabilidad de saldos de estados financieros? Sí, definitivamente. Puede, y definitivamente en muchos casos internamente se le pide, ¿no?, que haga esto. Lo que no puede hacer el auditor interno, como auditor interno, es emitir un dictamen de auditoría de estados financieros, ¿no? Pero sí, el auditor interno debe tener habilidades para poder revisar la información financiera, ¿no? Ya sea el auditor interno, si es uno solo, o ya sea el jefe de auditoría interna, o tener los recursos especializados en el tema de información financiera. ¿Y por qué es importante? Porque la información financiera es muy importante en las organizaciones, ¿no? Y a lo largo de todos los procesos fluye la información financiera, que es información la que debería ser la más objetiva, un gran input para la alta dirección para la toma de decisiones, ¿no? Y uno de los riesgos, ¿no?, de una organización son los riesgos relacionados con el reporte financiero y no financiero, pero está el reporte financiero, cómo la organización estructura su control interno y cómo gestiona los riesgos, ¿no?, que no le permitirían tener información objetiva, ¿no?, información suficientemente objetiva de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y el auditor interno está llamado a poder realizar trabajos de aseguramiento y de consultoría respecto de eso, ¿no? Lo que no puede hacer es emitir un dictamen de auditoría de estados financieros, pues porque no es su competencia, ¿no? Y gracias por la pregunta, muy ilustrativa, de hecho. Esas, doctor, fueron las dos únicas consultas. Podemos seguir con la última parte ya de la... Sí, bueno, si tienen más consultas, nosotros ya ¿no?, hemos visto todos los temas a tratar el día de hoy. Los animo a que envíen sus consultas. Tenemos tiempo todavía, si no pueden animarse para la próxima sesión. Como yo les comento, compartir los conocimientos es fundamental para el crecimiento de toda profesión, ¿no? Y en este caso, de la profesión de la auditoría interna, ¿no? Yo los animo a que hagan preguntas, a que brinden las respuestas a las preguntas que hemos querido plantear, y les digo que si quieren hacerlo de manera anónima, lo hagan, ¿no? Pongan ahí en su respuesta, por favor, esto de manera anónima y lanzan su pregunta, su comentario, su apreciación respecto de los temas que hemos tratado hoy día, ¿no? A mí particularmente me serviría mucho y a los demás estoy seguro que también. Bien, en este caso, las personas que deseen participar pueden hacerlo tanto por la vía escrita como la vía por voz. A ver, en este caso, doctor, creo que tenemos una participación por voz. Doctor Hugo Eleuterio. Doctor Hugo Eleuterio, muy buenas noches. Si me escucha, doctor, tu micrófono está activo. También, por favor, doctor Hugo, tu micrófono lo pudieras pulsar para que se active. Lo podrás encontrar como un símbolo de micrófono. Lo pulsas para que esté en verde. Yo ya te di el acceso, solamente falta que usted active su micrófono. Al doctor Hugo Eleuterio Tamayo, por favor, doctor Hugo, si deseas hacer la participación por voz, puedes pulsar tu micrófono para que lo puedas activar. Sí, buenas noches. Una consulta. En el campo del auditor interno, ¿cómo puede revisar aquellas unidades que en las empresas actualmente se llaman de lavados de activos, que están específicamente? ¿Tiene esa facultad también de revisar o es algo independiente? ¿Podría aclarar tal vez un poco? Porque con esto de la unidad de análisis financiero, la UAP. Claro. Hugo, muchísimas gracias por tu pregunta. De hecho, tu pregunta es bien importante. Todas las unidades especializadas en temas, por ejemplo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no?,
son las llamadas unidades o áreas del segundo frente del control interno, ¿no? Hoy por hoy, conceptualmente, bueno, y en la práctica se tiene estos tres frentes, los tres frentes de las organizaciones para hacer, para gestionar el control interno, la gestión de riesgos, ¿no? Y todos estos temas. El primer frente es el frente de la gestión en sí, es decir, quienes realizan la gestión son los encargados de ejecutar el control interno en lo que les toca, ¿no? Ejecutar los controles, ejecutar las revisiones y los procedimientos tal como se ha definido, ¿no? Es decir, la gestión dice cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, qué lo van a hacer. Ese es el primer frente contra los riesgos, ¿no? El segundo frente son todas estas unidades, unidad de gestión de riesgos, el gestor de control del sistema de control interno, ¿no? Y las funciones de oficial de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, o el oficial de cumplimiento normativo, o el oficial de cumplimiento de qué sé yo, ¿no? Ellos son las personas especializadas en identificar e implementar de manera técnica todos los, identificar los riesgos y medirlos y gestionarlos, ¿no? Es decir, poner los controles adecuados para que no se materialicen estos riesgos, puntualmente en el ejemplo que das del lavado de activos, ¿no? Ellos son el área técnica que ve ese tema, pero esa área técnica es la segunda línea de defensa, es sujeta de auditoría por parte del auditor interno, porque auditoría interna es el tercer frente, es el asesor que va a brindar aseguramiento, regresemos siempre a los conceptos, aseguramiento y asesoría respecto de estos temas. Entonces, el auditor interno es independiente de la gestión y revisará de manera independiente si la función, el área, el oficial, qué sé yo, a quien se le ha encargado realizar la labor de lavado de activos, está haciendo su labor adecuadamente, ¿no? ¿Te das cuenta? El oficial de lavado de activos ejecuta, si bien de repente puede ser independiente de otras funciones, de alguna forma ejecuta la gestión de gestionar estos riesgos de lavado de activos, ¿no? El auditor interno es el más independiente de todos y el que está por encima de todos y el que brinda esa tercera línea de defensa y hace las revisiones, ¿no?, de aseguramiento y asesoría respecto de, en este caso puntual, si la gestión de lavado de activos se está haciendo adecuadamente, ¿no? Entonces, excelente pregunta y muchas gracias por haberla hecho. Bien, perfecto, doctor Francisco. También tenemos, doctor, otra consulta del doctor Walter Arturo. Menciona, doctor, la razonabilidad de los ítems de los estados financieros es la labor de los auditores externos. Creo yo, doctor, que una de las labores del auditor interno es la exactitud de los ítems de los estados financieros. Y ya, muy buena apreciación, ¿sí? ¿No? Los auditores de estados financieros, ellos determinan una materialidad, ¿no? Una materialidad de los estados financieros para ellos hacer su trabajo de auditoría, de auditoría externa, ¿no? Emitir un dictamen diciendo si los estados financieros reflejan ¿no?, de manera razonable la situación económica y financiera de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Ellos definen su materialidad, ¿no?, para fines de ellos ejecutar su trabajo profesional y técnico, de manera independiente. Ellos son externos, totalmente independientes, ¿no? El auditor interno, en el ejercicio de la función de brindar aseguramiento y asesoría a la alta dirección, ellos, ¿no?, respecto de la confiabilidad de la información financiera, de la exactitud y de todas las cualidades de la información financiera, ¿no?, determinarán sus parámetros, podrán tomar como referencia de repente o conocer qué materialidad han tomado los auditores externos, ¿no? Recuerda que los estados financieros, el dictamen de los estados
auditores externos que acompañan los estados financieros es para público en general, ¿no? Pero los niveles de confidencialidad, los niveles de apetito al riesgo, o los niveles de qué tan exacta, confiable y va a ser la información financiera para los usuarios internos, para los stakeholders como directorio, alta dirección, es distinta, ¿no? Tiene otra función y el auditor interno, si bien podrá tomar como referencia la materialidad del auditor externo, lo que debe hacer es identificar el apetito al riesgo, ¿no? O definir, en realidad, eso lo hace el directorio, ¿no? Define cuál es el apetito al riesgo, ¿no? De la organización y en función a ese apetito, a qué tanto riesgo yo voy a tomar o no, y en función a ese apetito al riesgo, el auditor interno debe determinar su rango de razonabilidad de la información financiera, ¿no? Si hablamos puntualmente de revisiones de estados financieros, de información financiera. Esa es, estimado Walter, mi respuesta. Tenemos justamente, doctor, otra consulta que nos acaba de llegar. La doctora Ana Alba igualmente nos menciona: ¿qué evalúa el auditor interno en lo que respecta a la gestión integral de riesgos de una empresa? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué evalúa el auditor interno? ¿Qué evalúa el auditor interno en lo que respecta a la gestión integral de riesgos de una empresa? Gracias, Ana, por tu pregunta. La gestión integral de riesgos de una organización la realiza la gestión de la organización, ¿no? Es decir, el responsable de implementar una gestión integral de riesgos, una gestión de riesgos, utilizas la palabra gestión integral de riesgos, sospecho que está relacionado con alguna normativa, ¿no? Es responsabilidad del directorio, ¿no? El directorio debe decir, bueno, vamos a implementar una gestión integral de riesgos, ¿no? Y le encarga a la gestión de la organización, es decir, la gerencia, ¿no? Que implemente una gestión de riesgos. Sí, seguramente habrá un área especializada en gestión de riesgos que será la que desarrollará las metodologías, que hará la identificación de los riesgos, ¿no? Que determina, o sea, que se me fue la palabra, que propondrá las políticas, los procedimientos, ¿no? De gestión de riesgos que los apruebe el directorio, ¿no? Y que será el facilitador de la implementación de este proceso, ¿no? Pero auditoría interna lo que tiene que ver en su calidad de asesor, ¿no? Que va a brindar servicios de aseguramiento y asesoría, ¿no? Lo que tiene que ver es si la gestión de riesgos que está realizando la organización es o no es adecuada, ¿no? Entonces, lógicamente, para poder decir si la gestión de riesgos que está haciendo la organización es o no es adecuada, la función de auditoría interna, el auditor interno o los auditores internos, tienen que saber, ¿no? Cuál debería ser la adecuada, ¿no? O sea, va a ser una evaluación, tiene que tener la capacidad, el conocimiento, y va a ser una evaluación independiente, ¿no? De la gestión de riesgos que hace la organización. ¿Qué cosas puntualmente? Si es que hay, bueno, primero si es que hay una gestión de riesgos, ¿no? O sea, existen políticas, ¿no? Aprobadas por el directorio, existen procedimientos, existe una estructura en la que hay responsabilidades claras definidas para la gestión de riesgos y además, bueno, deberá evaluar los elementos de gestión de riesgos, ¿no? Si tomamos el marco COSO como referencia, pues deberá evaluar a nivel esto voy a poner solo un ejemplo de un elemento, porque si no ya sería una charla de gestión de riesgos. Hay un ambiente de control, hay un entorno de control, un elemento de entorno de control con los elementos que fortalezcan lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, hay roles establecidos, hay un organigrama que conversa con los objetivos de la organización, hay objetivos estratégicos,
¿no? En función a estos objetivos estratégicos se están planteando riesgos, se ha identificado, se ha definido un apetito y una tolerancia al riesgo, ¿no? Hay un proceso adecuado de gestión del personal, ¿no? El personal con el que trabaja la organización tiene, está identificado los requisitos de cada puesto, las personas que trabajan cumplen con esos requisitos, hay un adecuado sistema para captar talentos, para desarrollarlos, tenemos códigos de ética, se cumplen, se difunden, ¿no? Entonces, es la evaluación independiente que hace el auditor interno de que la organización esté desarrollando, implementando y llevando a cabo una gestión de riesgos. Esa es la labor del auditor interno en respecto de la evaluación de la idoneidad, ¿no? De la gestión de riesgos de la organización. Perfecto, doctor Francisco. Estas fueron todas las consultas que tenemos hasta ahora. ¿Algunas palabras finales o resumen, doctor Francisco, ya para cerrar esta primera sesión? Bueno, yo espero que la sesión haya cubierto los objetivos que nos hemos planteado, hayan cubierto sus expectativas, ¿no? Y espero que el día de mañana nos encontremos nuevamente para ya ir desarrollando paso a paso cada una de las normas que hacen parte del marco para el ejercicio profesional de la práctica de la auditoría interna, ¿no? Muchas gracias y nos vemos mañana. Perfecto, doctor Francisco. Muchas gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Muy buenas noches. Excelente, Samuel. Hasta luego. Bien, muchas gracias igual a todos los asistentes por lo que fue esta primera sesión. Estamos muy agradecidos con ustedes por su asistencia. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Van a poder ingresar mediante este mismo medio de enlace y nos estaremos viendo a las 6 de la noche como siempre. Muy buenas noches a todos. Buen fin de semana.